El pasado 10 de octubre del 2019, en la ciudad de Villa Ángela, provincia del Chaco, se realizó la Jornada Algodón, manejo de picudo e innovaciones genéticas. Asistieron a la misma productores, técnicos y empresarios de este sector. Por ejemplo, nosotros hacemos mucha hincapié en lo que es destrucción de rastrojos, evaluamos diversos métodos de destrucción, aplicaciones de insecticida, post-destrucción de rastrojos. Si bien somos conscientes de que la campaña pasada fue un problema producir en general todos los cultivos como consecuencia de las inundaciones, hay que destacar que es muy importante el trabajo que se hace después de la cosecha del algodón, porque eso nos va a permitir matar por lo menos un 70% de la población de picudo. Entonces, haciendo pequeños movimientos o pequeñas cosas... pequeños gastos también, comparado con lo otro. Claro, exactamente, o pequeños gastos, podemos llegar a producir algodón. El tema, la aplicación de bordes es casi, digamos, que cae de maduro, ¿no? Sí, en todos los países o todos los métodos que se utilizan para tanto suprimir o erradicar el picudo recomiendan hacer aplicaciones de borde. Hay distintas distancias, digamos, en las recomendaciones. En algunos casos recomiendan iniciar primero 20 metros, llegar hasta los 100. En otros casos nosotros hemos evaluado que 50 metros. Los brasileños utilizan otro método, los Estados Unidos utilizan otros métodos, pero siempre se recomienda hacer las aplicaciones de borde, pero es con el objetivo de controlar las primeras generaciones de picudo. Entonces, de esa manera nosotros estamos dándole, digamos, a las primeras poblaciones que nos van a atacar a nuestras estructuras reproductivas, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que cuando el pimpollo tiene un tamaño parecido a un fósforo, ahí también es importante que si nosotros tenemos picudo en nuestro lote, hacer una aplicación, entonces le vamos pegando, digamos, a todas las generaciones que nos van a atacar a las estructuras reproductivas. Que va a ser un año que pinta ser complicado. Yendo específicamente a lo que es el manejo integrado del picudo, tenemos que tener en cuenta que hay que combinar estratégicamente y armoniosamente, lo más armoniosamente posible, prácticas, por ejemplo, como el control cultural, y ahí incluimos lo que es, por ejemplo, sembrar en la fecha oportuna. Hay una fecha, digamos, límite entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre que tenemos que respetarlo, hay una disposición para ello. En la destrucción de los rastrojos cuando se termina la cosecha, y bueno, el uso de las variedades más adecuadas, preferentemente de ciclo corto, porque eso nos permite tener en el campo el cultivo menos tiempo y el momento de floración también es más acotado, digamos, que sería el periodo más vulnerable del cultivo para el picudo. Y además, bueno, sí, tener la herramienta del control químico, que tenemos que tener en cuenta que el uso de las trampas de feromona, eso le llamamos control etológico, nos va a ayudar tremendamente en cada etapa, pero fundamentalmente antes de tener el cultivo en el campo y hacia el final, cuando ya el cultivo esté cerca de alcanzar la madurez, momento en el que los picudos se alejan, digamos, del lote buscando las zonas de refugio. Son esos dos momentos en los cuales la trampa es eficiente y es una necesidad imperiosa tenerla porque es la que nos va a ayudar a... La que indica dónde está. La que indica dónde está, cuánto hay y cómo es la población. ¿Hacia dónde va? Hacia dónde va, de dónde viene, hacia dónde va, en qué cantidad está, si está presente o no. Bueno, es la clave en este momento, sobre todo, si nos ubicamos en el momento presente, es imprescindible contar con las trampas de feromona que nos van a ayudar muchísimo para poder utilizar las estrategias más adecuadas de control. En todo caso, bueno, el control químico, del cual seguramente no nos vamos a poder escapar, pero la idea es que utilicemos los insecticidas la menor cantidad de veces posible y bueno, de manera tal que sea algo rentable, digamos, y adecuado al uso del productor, digamos. El INTA tiene una historia
muy interesante en el desarrollo de variedades. Pero en estos últimos 10 años sumamos también los desafíos de generar eventos, es decir, características como resistencia a herbicidas o a insectos que nos hace que pasemos a jugar en otras ligas en el desarrollo de germoplasma, digamos, como por ejemplo digamos, la tolerancia a picudo, a otros herbicidas. Coméntenos cómo funciona en el organismo estas toxinas del picudo. Así es, bueno, lo que es BT, digamos, para que todos hagamos un comparativo de lo que hoy se usa para orugas, actúa, o sea, la planta produce un cristal, ¿sí?, que cuando el insecto lo ingiere, digamos, este cristal rompe o raspa las paredes del intestino, entonces el insecto muere por una septicemia, ¿sí? O sea, se genera una infección y bueno, termina su muerte. El mecanismo que estamos usando para el picudo que queremos hacer es distinto, o sea, es decir, la planta expresa una secuencia de un gen del picudo. Entonces esta secuencia, cuando se encuentra con la expresión del gen del picudo, se unen y se silencian. Entonces el picudo pierde una habilidad, por ejemplo, a la digestión de los alimentos. Entonces no puede digerirlos de manera tal de que en el lapso de unos días empieza su muerte. En ese sentido, es importante destacar que más allá del hallazgo, también el INTA ha podido dominar la técnica de transformación. Es decir, hoy podemos empezar a pensar no solamente en ese gen, sino en otros genes, empezar a hacer otras modificaciones. Es decir, esto es una tarea que recién comienza, digamos, que va a empezar a dar su fruto a largo plazo. Pero, ¿Cuántos años? Bueno, nosotros creemos que a partir de los primeros ensayos, y tenemos por lo menos unos 7, 8 años todavía, porque hay proceso de demostrar que la planta esta no es tóxica para otros insectos, que no es tóxica para otros organismos, incorporarla en variedades nuevas, ¿sí? Apilarla con otros eventos, ¿sí? Todo eso lleva tiempo y sobre todo lleva tiempo, control y sobre todo hacer volumen. Pasar de 1 kilo de semilla a 100.000 bolsas no es fácil. Entonces esa parte, la parte final, que también es importante destacarlo. Pero lo que tenemos que destacar también es que tenemos la planta. Después, bueno, lo otro lo iremos adecuando. Nosotros estamos digamos, con toda la expectativa y todo el foco puesto en que esto salga a achicar todos los tiempos que se puedan.